Muy buenas tardes, noche, iglesia, familia Vino Nuevo, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un verdadero privilegio el poder compartir con ustedes la palabra de Dios esta tarde, noche. Muchas gracias por darnos el honor de poder dejarnos entrar hasta la intimidad de sus hogares. Reciban un cordial saludo de parte de la familia Mesa Fernández y aún es tiempo, mis amados, que vayan por su Biblia, que traigan su cuaderno, su pluma y hagan sus anotaciones, que todo lo que se dice sea expuesto a través de la palabra de Dios. A la enseñanza de hoy le puse por tema, ¿qué somos? ¿Cristianos o creyentes? Nuestro fundamento está en el pasaje bíblico, segunda carta a los Corintios, capítulo 13, verso 5. Y el propósito de nuestra enseñanza es, número 1, que examinemos nuestra manera de vivir. Y número 2, vamos a ver 6 evidencias que nos dirán si somos cristianos o somos creyentes. Así como estas hermosas alabanzas son como refrigerio a nuestro espíritu, a nuestra alma. Espero y deseo que la palabra que el Señor me ha dado también traiga refrigerio, medicina a su espíritu, a su alma. Para comenzar esta enseñanza, amados, acompáñenme a hacer una breve oración. Amado Dios y Padre, gracias te damos por tu bondad, gracias por tu amor. Gracias, Señor, porque tu diestra nos ha sostenido hasta este momento. Esta tarde, noche, Padre, te pedimos que tu glorioso Espíritu Santo abra los ojos de nuestro entendimiento. Que tu Espíritu Santo nos muestre nuestro tipo de cristianismo. Que tu Espíritu Santo nos enseñe, nos exhorte, también nos edifique, Señor. Prepara nuestros corazones y que tu palabra, Señor, traiga sanidad, traiga contentamiento y traiga libertad, Señor, a nuestras vidas. Permíteme ser solamente el vaso, Señor, y que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mí, Señor. Te pido que ninguna palabra ociosa salga de mis labios, Padre. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Bien, amados, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Ya casi cumplimos un año de confinamiento, un año que no nos hemos podido reunir como solíamos hacerlo antes, pero gracias a Dios que podemos hacerlos reunidos en el mismo espíritu. Tengo la seguridad de que este tiempo que Dios ha permitido no reunirnos no es una casualidad, tampoco está pasando nomás por pasar. Creo firmemente que es un tiempo de limpieza, es un tiempo de purificación, es un tiempo de consagración de la iglesia, es un tiempo para fortalecernos y para afirmarnos en la fe. Un tiempo de examinarnos si verdaderamente somos cristianos, si verdaderamente somos hijos de Dios, si somos nacidos de nuevo, si somos la iglesia, tengamos un lugar donde congregarnos, o no lo tengamos. Dios tiene propósitos para cada uno de nuestras vidas, amados. Y ese propósito es presentarse una iglesia gloriosa, santa, sin mancha ni arruga. Lo dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios capítulo 5, verso 27. Amados, créanme que desde principios del año pasado el Espíritu Santo me ha estado incomodando, me ha estado sacudiendo fuertemente. De verdad que para mí ha sido un tiempo muy bueno respecto a todo lo que está pasando espiritualmente. Busco la dirección de Dios, del Espíritu Santo, y créanme que me he dado cuenta que entre más conozco de la Escritura, no sé nada. No sé nada, amado. Con esto les estoy diciendo que yo, Carlos Mesa, no estoy conforme con mi cristianismo, que yo no estoy conforme con mi estilo de vida. No vivo en condenación, mis amados, pero no estoy conforme con mi estilo de vida. Y creo que Dios ha permitido esta pandemia para que busquemos su rostro, para que examinemos dónde está nuestra fe, dónde está puesta nuestra confianza, para saber si verdaderamente es Dios el que ocupa el primer lugar en nuestro corazón. Hoy en día, mis amados, muchas congregaciones cristianas se han convertido solo en centros de entretenimiento, haciendo creer a muchas personas que son cristianas. Les ofrecen un evangelio falso, un evangelio cómodo, un evangelio diluido, un evangelio adulterado.
Y quizás, mis amados, muchos de nosotros hemos creído y hemos crecido con algunas falsas enseñanzas o con algunas falsas doctrinas y hemos vivido equivocadamente creyendo que somos cristianos simplemente por no estudiar la Escritura. Muchas veces somos muy flojos, somos perezosos y olvidadizos. No estudiamos la Escritura, estudiamos más las cosas del mundo que la Biblia. Nos hemos acostumbrado a decir amén a todo lo que nos han dicho durante muchos años. Aún cuando no es una sana doctrina, cuando no es una sana enseñanza, decimos amén a textos fuera de contexto, hacemos de ellos un pretexto para vivir como se nos pega la regalada gana. Voy a hacer un pequeño paréntesis nomás para decir que enseñanza y doctrina, amados, es lo mismo. Voy a mencionar un poco estas palabras para que no se digan, ay, doctrina, ¿qué será? No, es una enseñanza. La única forma, mis amados, de saber si cuando es una sana doctrina, cuando es una sana enseñanza, es que tú y yo conozcamos la palabra de Dios, que analicemos todo lo que nos dicen a la luz de la Escritura. Aquí en Comunidad Cristiana Vino Nuevo, nuestro pastor nos ha instruido que anotemos todo lo que se dice desde acá, desde el púlpito, y lo analicemos a la luz de la Escritura. No nos vayamos con la finta, amados. Hoy en día también, con tanta tecnología de punta, amados, la falsa doctrina la vemos donde sea. Está en todas partes. La falsa enseñanza suena muy bonita, suena muy suave, suena muy convincente, suena de todo, menos bíblica. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, tiempos de mucha confusión, y hoy en día muchos son cristianos cuando todo está bien, cuando hay abundancia, cuando reciben la bendición del Padre, cuando muchas promesas de Dios se cumplen en sus vidas, cuando todo es color de rosa. Pero cuando las cosas no empiezan a ir bien o como ellos quieren, todo lo cuestionan. Es ahí, amados, donde llegamos a la realidad de la vida cristiana, que son las pruebas, que son las luchas, que son los problemas, la angustia, el dolor, la enfermedad. Y es aquí cuando muchos de estos creyentes abandonan el camino porque nadie les dijo, nadie les enseñó que el ser cristiano conlleva a enfrentar las situaciones difíciles de la vida. Conlleva a ser perseguido, a ser criticado, rechazado, a ser vituperado, y muchos de nuestros hermanos hasta pierden la vida por ello. Este tipo de creyentes, amados, en su propia opinión, creen y piensan que van camino al cielo y no se dan cuenta que van camino al infierno. Jesús dijo, velad y orad. Tenemos que estar alertas, tenemos que estar abusados, amados. No importa lo que digas, no importa lo que digas, no importa que digas que conoces al Señor, no importa que digas que Jesús es tu Señor y es tu Salvador, no importa que digas que te has bautizado 20 veces, no importa que digas que has ido a campamentos, que has ido a retiros, que tienes mucha actividad en el reino, no importa, amado, que tú creas y piensas o que digas que eres muy bueno y que te vas a ir al cielo con todo y tenis. No importa, amados. Aquí lo que la Biblia nos dice en Mateo 7, 20, 21, dice el texto, así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es una escritura muy confrontativa para el Hijo de Dios, para el cristiano. Lo que Jesús nos dice aquí, mis amados, que son tus frutos lo que importa. Aquí no importa cuánto sabes de Dios o cuánto sabes de la Biblia. Lo que sí importa es cómo vives. Tu manera de vivir habla más fuerte que 1000 palabras. Y para profundizar en nuestra enseñanza, mis amados, vámonos a nuestro pasaje bíblico, 2 de Corintios, capítulo 13, verso 5. Segunda de Corintios 13, 5 dice la palabra inspirada, inerrante, infalible de Dios. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Qué tremenda escritura, mis amados.
Para saber por qué Pablo escribe este texto a la iglesia, amados, vamos a hacer un poquito de contexto. Bien sabemos que la iglesia de Corinto era una iglesia muy bien dotada, tenía muchos dones, dones de ciencia, dones de conocimiento, de lengua, de servicio y muchos otros dones. Pero muchas veces, amados, esta iglesia no caminaba como la iglesia de Cristo, no se conducían como verdaderos cristianos. El apóstol Pablo en su primer carta los reprende y los exhorta a muchas personas que estaban dentro de la iglesia. Muchos de ellos se enojaron contra Pablo y muchos falsos maestros, muchos falsos profetas les enseñaban que Pablo no era un apóstol. Pablo les escribe la segunda carta para arreglar las cosas en la iglesia y los confronta con su fe. Aquí, amados, es donde está el meollo del asunto. Aquí Pablo se refería a la ausencia de fe genuina que lleva a la salvación, porque Pablo estaba muy preocupado por estas personas que se congregaban en la iglesia, porque decían ser cristianos, pero no estaban viviendo como cristianos. Muy parecido al cristianismo actual, al cristianismo moderno. Hoy en día, mis amados, es algo normal. Muchos se creen cristianos, pero sus frutos dicen todo lo contrario. Y todo esto, amados, ¿saben por qué es? Porque hemos diluido, hemos rebajado, hemos cambiado el evangelio verdadero de Jesucristo solo por algunas cuantas leyes espirituales. Hay muchas personas que viven engañadas, que piensan que son cristianos porque creen en Dios, porque creen en Jesús, pero ellos no hacen lo que dice Dios y lo que dice Jesús. Amados, el diablo también cree en Dios y cree en Jesús, y créanme, no es cristiano. La Biblia nos enseña, la Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. La Biblia no dice que por sus palabras los conoceréis. No es por lo que dicen, sino por cómo viven. No es por medio de lo que sale de su boca. No es por una confesión, sino un previo arrepentimiento verdadero. Veamos lo que dice Mateo capítulo 7, versos 22-23. Mateo 22-23 dice el texto: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Señor, Señor, me bauticé 10 veces, te confesé 50 veces, fui a campamentos y a retiros, fui el jueves, fui el domingo a la iglesia y también fui el martes de oración. ¿Y sabes qué les dirá el Señor? Nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Mateo 7, 22, 23. Y aquí, mis amados, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, verso 5, el apóstol Pablo nos enseña que para tener la certeza de que en verdad somos salvos, debemos examinar nuestra vida. El apóstol escribió en este texto: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? ¿Cómo vamos a saber si estamos reprobados, amados? Pues por medio de examinar nuestra vida a la luz de las Escrituras. Y para eso vamos a ver algunas evidencias que nos van a hacer abrir nuestros ojos a la realidad de nuestro cristianismo. Vamos a ir a la primera carta del apóstol Juan. Y si estudiamos cuidadosamente, amados, esta carta, vamos a encontrar que consiste de varias evidencias o varias pruebas de ser un verdadero cristiano. Lo que el apóstol Juan nos dice, debemos compararlo con nuestro estilo de vida o con nuestra manera de vivir, con lo que el apóstol Pablo nos dice aquí en 2 Corintios 13:5. Para eso vamos a ir a nuestra primera evidencia. Evidencia número 1 dice que debemos andar en la luz y debemos de ser luz. Primera de Juan, capítulo 1, verso 5. Dice el texto: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Amados, aquí lo que el apóstol nos está diciendo, que Dios es luz. Esto significa que Dios es santo, que Dios no tiene pecado, que Dios es puro. El apóstol aquí nos está enseñando que no es un Dios escondido, que no es un Dios oscuro. Dios nos ha revelado quién es y lo que Él espera de nosotros.
Dios es santo e intocable por todo mal y por todo pecado. Dios es luz y los que quieren tener comunión con Él también deben de ser santos y deben de ser puros. Así, mis amados, que si tú eres un hijo de Dios, debes de andar en la luz y debes de ser luz. Evidencia número 2. Debemos reflejar la comunión que decimos tener con Él. Primera de Juan, capítulo 1, verso 6. Dice el texto: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Amados, esta es la primera pretensión falsa mientras no reflejemos el carácter moral santo de Dios. El texto dice, y andamos, esto se refiere al modo de vida o a las prácticas diarias. Amados, llevar una vida pecaminosa es vivir en tinieblas. Dice el texto, no practicamos la verdad. Esto es vivir una mentira, puesto que Dios no puede comprometer su santidad para dar lugar al pecado. Así, mi amado, que si tú eres un hijo de Dios, debes reflejar esa comunión que afirmas tener con Él. Evidencia número 3. Obedecer sus mandamientos. Debemos obedecer sus mandamientos. Primera de Juan, capítulo 2, verso 3. Dice el texto, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Aquí el apóstol nos está diciendo que el cristianismo exige una conducta moral. La seguridad de que el cristiano realmente llegó a conocer íntimamente al Señor. Es su actitud de querer obedecer los mandamientos de Dios. ¿Y cómo puedes estar seguro de que le perteneces a Cristo? Este pasaje lo dice bien claro, amados. Si usted hace lo que Cristo dice, si usted vive como Cristo dice. El apóstol nos dice que nuestra conducta nos otorga la seguridad de que le pertenecemos a Cristo. La prueba de la obediencia a sus mandamientos constituye la seguridad objetiva de que uno en verdad es salvo. Te pregunto, no me contestes, ¿te esfuerzas por conocer y practicar los mandamientos de Cristo? ¿O simplemente te crees cristiano porque te congregas el jueves, el domingo y no eres tan malo como los demás? La obediencia a los mandamientos de Dios, amados, constituye una evidencia de comunión genuina con Él. Si tú eres un hijo de Dios, debes obedecer los mandamientos de Dios. Evidencia número 4. Debemos andar como Él anduvo. Primera de Juan, capítulo 2, verso 6. Dice el texto, el que dice que permanece en mí debe andar como Él anduvo. Amados, aquí el apóstol no dice el que permanece en Él, sino que dice el que dice. Esto indica una obligación íntima personal libremente aceptada que implica una necesidad exterior que expresa la conducta y describe nuestra conducta con la del Señor Jesucristo. Y para vivir como Cristo vivió en el primer siglo, amados, debemos seguir su ejemplo de total obediencia a Dios. El cristiano, como hijo de Dios, debe obedecerlo solo por un sincero deseo de hacerlo. Esto debe ser el motivo de alegría, amados, para seguir los pasos de aquel que murió por nosotros. La vida de obediencia de Jesús es el modelo a seguir del cristiano. Debe existir un deseo, un anhelo de vivir como Cristo a pesar de nuestra debilidad, a pesar de nuestras fallas, que las personas puedan ver a Cristo reflejado en cada uno de nosotros. Amados, si tú eres un hijo de Dios, las personas deben notar que queremos ser como Cristo y andar como Él anduvo. Evidencia número 5. Amar y servir a otros. Amados, debemos amar y servir a otros hermanos. Primera de Juan, capítulo 2, versos 9 y 10. Dice el texto, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Y el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Lo que el apóstol nos está diciendo, amados, que en la iglesia cristiana el amor no se expresa solo con el respeto.
también se expresa mediante la abnegación y el servicio. Y esto va más allá de los amigos, hasta los enemigos y hasta los perseguidores. El amor debe ser la fuerza unificadora y la marca distintiva de la comunidad cristiana. Es la clave para andar en la luz, porque no podemos crecer y madurar espiritualmente mientras odiamos a los demás. Una relación creciente con Dios produce una relación creciente con los demás. Amados, ¿ustedes buscan tener esa relación con otros hermanos? ¿Sus pláticas, sus conversaciones son cristocéntricas? ¿Van a servir a otros hermanos en la fe, en el nombre de Jesús? Amados, en muchas ocasiones y muchas veces saliendo de los servicios, platican del trabajo, platican de los deportes, de las reuniones, de la política, platican de muchas cosas, menos de Cristo. Amados, debemos ser luz en todo tiempo y en todo lugar. Y si tú eres un hijo de Dios, debes de amar, debes de servir a otros hermanos. Evidencia número 6 y última. Debemos vivir sin amor por las cosas del mundo. Esta sí, ¿verdad? Nos pega. Debemos vivir sin amor por las cosas del mundo. Primera de Juan, capítulo 2, verso 15. Dice el texto, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Qué tremenda escritura, amados. Aunque el apóstol aquí nos repite la importancia del amor y que Dios es amor, también revela que Dios aborrece cierto tipo de amor. El amor al mundo. Aquí mundo se refiere al sistema malvado, un sistema satánico que se opone al reino de Dios en esta tierra. Es Dios y no el mundo quien debe ocupar el primer lugar en la vida del cristiano. No se puede amar a Dios y amar al mundo al mismo tiempo, amados. Lo dice Santiago en su carta, capítulo 4, verso 4. Muchas personas solo son creyentes, sus deseos es agradarse del mundo y no de Cristo. Ellos necesitan un arrepentimiento verdadero, conocer y recibir a Jesús como Señor y Salvador. Quizás muchos otros, amados, son verdaderos cristianos, pues dan buenos frutos, pero la comodidad, la pereza, la flojera los llama, el mundo les coquetea y empiezan a extraviarse. Hay que tener mucho cuidado, mis amados. Debemos dejar a un lado al mundo y volvernos a Cristo, porque dice la Escritura que un poco de levadura leuda toda la masa. Primera de Corintios 5, 6. Amados, todos aquellos que tienen anhelos profundos en amor por las cosas del mundo dan evidencia que no han sido redimidos. Si tú eres un hijo de Dios, amados, debes vivir sin amor por las cosas del mundo. Y déjame decirte, mi amado, también que si tú y yo no encontramos estas marcas, estas características o evidencias en nuestras vidas, debemos proceder a un arrepentimiento. Debemos orar, debemos esforzarnos y volvernos a Cristo. La fe que dice y no hace es realmente hipócrita. Una persona que de verdad cree en Cristo y tiene una confesión verdadera se va a manifestar por su manera de vivir. Su estilo de vida va a obedecer la voluntad del Padre, va a reflejar a Cristo, va a ser luz en medio de un mundo oscuro por el pecado. ¿Puedes responderte a estas preguntas, amado? ¿Soy luz donde quiera que estoy? ¿Obedezco los mandamientos de Cristo? ¿Aborrezco el pecado? ¿Amo la santidad? ¿Me estoy alejando de los deleites del mundo? ¿Tengo hambre y sed de Dios? Amados, les ruego por las misericordias de Dios, dejemos de invertir horas de nuestro día en cosas que no nos edifican. Dejemos de malgastar horas de nuestra vida en cosas que no nos van a servir. Dejemos la pereza a la hora de leer la Biblia, dejemos la flojera y oremos sin cesar. Pongamos en práctica lo que sabemos de la Biblia. No hay que conformarnos con nuestro cristianismo, porque podemos saber todos los capítulos de tu serie favorita, todos los diálogos de tu película favorita, lo que pasa en la política, podemos saber mucha tecnología, podemos saber mucha Biblia y conocer todo acerca del mundo y llevarnos todo esto al infierno.
Cuando tenemos la oportunidad de conocer los tesoros que sí son prácticos y necesarios, prescindibles para nuestro diario vivir, amados. Somos llamados a conocer a Dios, amados, a vivir como Jesús vivió. Pero ¿cómo lo vamos a hacer cuando no somos capaces de levantarnos 15 minutos antes para buscar a Dios? Cuando no somos capaces de levantarnos a las 4:30, 5 de la madrugada para encontrarnos con Dios. Cuando no somos capaces de arrodillarnos para humillarnos delante de nuestro Dios. Pero sí, amados, queremos que Dios nos dé todo lo que nosotros queremos, pero nosotros no queremos darle a Dios lo que está pidiendo de nosotros. Amados, ya para aterrizar el mensaje, abróchense sus cinturones. Si cae algo aquí y les queda colgado, es una mascarilla de oxígeno, amados, para que respiren profundo. Amados, seamos cristianos verdaderos, seamos cristianos genuinos, seamos cristianos las 24 horas del día, los 365 días del año. La vida del cristiano, amados, está marcado por una manera diferente de vivir a como vive el mundo. Te pregunto a raíz de lo que dice la Escritura y de lo que hemos estudiado en esta enseñanza, amado. Te pregunto, ¿eres cristiano o eres creyente? Póngale ahí, yo cristiano 300 pesos, yo lectura bíblica 200, yo oración 50. Tenemos que entender, amados, que un cristiano no es perfecto. Un cristiano va a luchar con el pecado toda su vida. Un cristiano puede caer en pecado, sí, amados, pero un cristiano verdadero no puede vivir constantemente, año tras año, practicando el pecado como un mundano, porque el Padre lo va a disciplinar y lo va a hacer volver al camino. Amados, seamos cristianos verdaderos, cristianos genuinos. Esto no significa venir, congregarnos, cantar 3 cantos y vivir como tú quieres. No, amados. Esto significa una entrega total, sin reservas, sin condiciones. Somos llamados a vivir en santidad, no a medias tintas. ¿Sabes por qué? Porque un cristiano verdadero no critica, sino edifica. Un cristiano verdadero no murmura ni chismea, sino ora y ayuna. Un cristiano verdadero no es hipócrita, sino genuino y verdadero. Un cristiano verdadero no vive como quiere, sino como Dios manda. Un cristiano verdadero no busca agradar al mundo, sino busca agradar y glorificar a Dios. Amado, si tú eres un cristiano verdadero, tu corazón estará dispuesto a responder en obediencia a los mandamientos de Dios. Tu corazón responderá como respondió el profeta Samuel, diciendo, habla Señor que tu siervo oye, como respondió el profeta Isaías, diciendo, heme aquí, envíame a mí, como respondió el apóstol Pablo, diciendo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Amado, déjame decirte ya para terminar, que la meta del cristiano verdadero es una vida que exalte a su Señor, hacer cosas que glorifiquen a Dios, obedecer a Dios, amar a Dios, vivir de tal manera que Dios te mira y se sienta complacido contigo. ¿Eres o no eres? Oremos. Padre, gracias te damos por esta palabra, gracias te damos porque tú eres bueno, que no nos pagas conforme la multitud de nuestras transgresiones, Señor. Te pedimos perdón, Señor, reconociendo que estamos faltos delante de ti, Señor. Ayúdanos, te necesitamos. Ayúdanos a vivir como tú deseas y a disfrutar de la libertad y de las bendiciones que provienen de ti, Señor. También permite que tu luz resplandezca en el corazón de aquellos que no te conocen o que te han rechazado una y otra vez, Padre. Que ellos puedan proceder a un arrepentimiento genuino y puedan obtener la salvación de sus almas, Señor. A nosotros ayúdanos a esforzarnos, a vivir en santidad, a ser dignos embajadores de tu reino, Señor. Que seamos esos instrumentos que tú uses para la gloria tuya, Señor, en esta tierra. Ayúdanos, Padre, te necesitamos. Todo esto te lo pedimos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amados, muchas gracias por su atención. La verdad que esta palabra me ha sacudido mucho.
Esta palabra me ha confrontado, no estoy conforme con mi cristianismo, Señor, amados, y yo anhelo y deseo que esta palabra, este estudio, esta enseñanza sea de bendición y de edificación a tu vida. No es una enseñanza de juicio, de condenación, ni de crítica, amados. Es para edificación de nuestras vidas. Reciban un fuerte abrazo, les amo, nos vemos el próximo domingo. Bendiciones.